Dios nos dio esta palabra para llamar a la visión, misericordia. Y quisiera preguntar si usted alguna vez te ha costado decirle sí a Dios. ¿Alguno o solo he sido yo? Yo creo que a varios nos ha costado decirle sí a Dios. Quizás Dios te ha pedido que perdones a alguien, ¿verdad? Y tú dices, no, Señor. A todos, menos a ese sinvergüenza, ¿no? O quizás para ti es fácil perdonar a todos, excepto a ese. Y tú le dices, Dios, esa canción no me la toques, porque hay personas que le ha costado decirle sí a Dios. A mí me cuesta trabajo ayunar. Tú podrás decir, pastor, pero a mí se me facilita ayunar. Me encanta ayunar. Muy bien, maravilloso. A ti te costarán cosas que a mí no me cuestan. Pero a mí me cuesta ayunar. De hecho, cuando lo hago, he tenido que decir, Dios, aquí me rindo nuevamente, me sujeto a tu voluntad. No quiero, no me gusta, pero aquí estoy y lo hago. Me sujeto, me rindo a ti otra vez. Hay cosas que nos cuestan decirle sí a Dios. Una de las cosas que casi a todo cristiano le cuesta decirle sí a Dios es en su llamado misionero. Porque todos los cristianos, sin excepción alguna, tienen un llamado misionero. Ah, sí, pastor, ¿y cómo así? ¿Dónde dice eso? Mira, misionero significa enviado. Enviado con un objetivo, a dar un mensaje. Jesús, antes de subir al cielo, lo último que le dijo a sus discípulos, ¿qué fue? Vayan por todo lado y prediquen el evangelio, lleven el mensaje de salvación, discipulen, oren, hagan milagros. Nos dejó una misión, por eso se llama la Gran Comisión, porque nos corresponde a todos. Ahora tú dirás, pastor, pues que yo no quiero ir a otro país, no estoy bien aquí. Antes de que pienses que hay que ir a vivir a otro país, hay diferentes tipos de aplicación del llamado misionero. Algunos fuimos a otro país, como es mi caso, y terminé felizmente casado. No sé, para los que quieran de pronto, estén buscando, puede funcionar. Entonces, algunos fuimos a otro país, pero todo cristiano debe tener una vocación misionera. ¿Qué significa eso? El compartir con otros mi fe, el llevar el amor de Cristo a otras personas en tu contexto, en tu entorno. Llamémoslo universidad, llamémoslo colegio, llamémosle la jorga, llamémosle el trabajo, llamémosle el club, llamémosle la familia, en el contexto que tú desees. Pero la realidad, amigos, la realidad es que nos cuesta trabajo a veces decirle sí a Dios en nuestro llamado misionero. O de alguna manera nos cuesta. Y ya vamos a ir a entender por qué. Resulta que hay personas en la Biblia que también les costó decirle sí a Dios. Y hay uno con el que nos podemos quizás identificar nosotros. Personalmente yo me identifico con él en algunas circunstancias, y es el profeta Jonás. Jonás capítulo 1, verso 1 dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir de su señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ok, entonces el Señor Dios le dice a Jonás: ve a Nínive. Jonás es un profeta en el pueblo de Israel, y Dios le llama a que predique a Nínive. Nínive era una ciudad muy grande para su tiempo, podríamos decir que es una ciudad cosmopolitan en esa época. Era una ciudad con mucho pecado,
con mucha maldad, con mucha perversión, extorsión, corrupción, robo, adoración pagana, como una de hoy en día, ¿verdad? Y le dice, ve y predica que serán destruidos por causa de su maldad. Dice Jonás, no gracias, y se fue en dirección opuesta. ¿No se te hace conocida esa actitud? ¿Se te hace conocida? ¿Verdad que sí? Porque muchos de nosotros hemos hecho eso algunas veces. No gracias, y me voy por otro lado a hacerme gil. Entonces resulta que Jonás tomó el barco vía a Tarsis, al opuesto de Nínive. Y resulta que están ahí ya viajando y Dios provee una tormenta. Yo doy gracias a Dios porque, bueno, no conozco una tormenta en el mar, pero si es como las películas, gracias a Dios nunca he estado ahí. Pero relata la escritura que estos manes se asustaron y pensaron que iban a morir. Entonces me imagino ese nivel de tormenta. Y Jonás se da cuenta que es por causa de que Dios está molesto y le dice a la gente del barco, tírenme al mar. ¿Qué está queriendo decir ahí? Prefiero morir que seguir a Dios. Realmente el man prefiere morir. Tenía como alguna conducta suicida este man. O sea, es respetable que sea un tema médico, pero aquí vemos que es completamente orgulloso, una actitud de rebelión, de rebeldía. Y nosotros muchas veces nos ponemos en esa situación, súper orgullosos, ¿verdad? Que hacemos como dice el dicho, primero muerto que sencillo. No quiero, no. Y voy a morir. Entonces dice, mátenme, tírenme al mar. Así que Jonás fue tirado al mar. ¿Y saben qué pasó? La tormenta paró, todo paz y amor. La escritura relata que Jonás se estaba hundiendo y se estaba empezando a ahogar. Y Dios provee un gran pez que le echó mano, se lo comió. ¿Cuántos creen que Dios provee peces? Dios provee tormentas. Hay tormentas que tú provocas, hay tormentas que otros provocan en tu vida y hay tormentas que Dios provoca, no para castigarte, sino para redireccionarme nuevamente a donde Él quiere que yo esté. Y ahora Dios provee un pez que se traga a Jonás. La Biblia nos dice que Jonás duró 3 días dentro del pez. ¿Vivo o muerto? ¿O en proceso de digestión? No, vivo. 3 días duró. ¿Qué podemos entender de esto? Su orgullo lo mantuvo 3 días vivo dentro del pez. ¿Cómo así su orgullo? Porque la escritura dice que en el tercer día, le costó 3 días a Jonás, en el tercer día se arrepintió. Jonás se hubiera podido arrepentir en el barco. Dios, ok, está bien, para esto, me arrepiento, voy a ir. Esperemos a que lleguemos al próximo puerto y ahí cojo otro barco y me devuelvo. Y Dios hubiera calmado la tormenta. No quiso, su orgullo no le permitió. Ahora, terminó metido dentro de un pez. 3 días. ¿Qué quiere decir eso? El man realmente quería morir, estaba esperando morirse. Primer día, bueno, estoy respirando, los ácidos gástricos no me están consumiendo, esperemos a ver al día siguiente. Día 2, estoy respirando, no me estoy muriendo, ¿qué está pasando? Tercer día, si no me arrepiento aquí voy a estar la eternidad. Entonces, 3 días le costó, su orgullo le costó. ¿A qué dirección creen que se estaba yendo el pez? A Nínive. ¿Ah? Me encanta esto porque Dios tiene maneras de regresarnos a donde Él te ha llamado a estar. Quizás tú crees que por tus errores, por tus circunstancias, por tus problemas, has apartado de tu propósito.
Pero déjame decirte que Dios es tan bueno que tiene maneras de regresarnos a donde Él desea. Así que el pez escupe a Jonás cuando llegan a Nínive. Imagínate ese cuadro. Llega un gran pez a la orilla y escupe a Jonás. No sé cómo lo habrá escupido, pero lo escupió. Ahora resulta que para los de Nínive adoraban a muchos dioses. Y uno de sus principales dioses era el dios Oanix. Es el dios pez. ¡Oh, qué casualidad! Llega un pez gigante y escupe al profeta de Dios. Y este dios, Oannes, el dios pez, era el dios del conocimiento, de las leyes y de la civilización. Entonces, para la mente de los de Nínive, el mensaje implícito era brutal, amigos. Imagínate, porque el profeta del Dios verdadero viene del lugar donde habita lo que ellos consideraban sagrado, el Dios pez. Y para ellos el Dios pez representaba sabiduría, orden, civilización. Y eso se convierte en instrumento de Dios que exige arrepentimiento. Es poderosísimo. Entonces llega que Jonás y empieza a predicar. ¿Saben qué? Su maldad llegó hasta el cielo. Ustedes van a ser destruidos en 3 días. La gente se atemoriza, se escandaliza. El rey de Nínive proclama ayuno por 3 días. Y resulta que toda la gente, toda la ciudad, 120,000 personas, empiezan a ayunar. Todos. Y por consecuencia, todos se arrepienten. Dice la palabra que toda la ciudad se arrepintió. Fue entregada a Dios. ¿Qué pastor no quisiera eso para su ciudad? ¿Ah? Maravilloso. ¿Quién no quisiera esto para tu familia? Imagina, en 3 días, nuestra cuenca completamente arrepentida. Toda. Maravilloso. Poderoso. ¿Y sabes cómo estaba Jonás? Molesto. Jonás podría estar celebrando la campaña evangelística más grande de toda la historia. 120,000 personas convertidas en 3 días. Pero él estaba molesto. Juan capítulo 4, verso 1. Mira lo que dicen. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Este es hermoso, ¿no? Ese es mi Señor. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no va a suceder. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto o no? Ahora, quiero darte 3 puntos. Anótalo, ¿quieres anotarlos? 3 puntos por qué no le decimos sí a Dios en nuestro llamado misionero. Primero, tenemos prejuicios de quién merece la bondad de Dios. ¿Tú crees que a Jonás le molestaba o estaba enojado porque Dios le amaba a él? No, pues no estaría feliz, ¿verdad? Él está enojado que Dios ame a los de Nínive, siendo ellos tan perversos, tan malvados, tan pecadores. Ellos no merecen el amor de Dios. Prejuicios. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos puesto en esa posición? Él no. Jonás estaba en la posición de que el amor de Dios era solo para él, su familia y para los que eran como él. Pero para los de Nínive, esa gente violenta, malvada, no, para ellos no. El amor de Dios no les debe llegar a ellas. Todos tenemos prejuicios, amadas. Algunos tienen prejuicios con las clases sociales. Algunos hacia la clase social alta, otros hacia la clase social baja. Otros tienen prejuicios hacia
la raza, hacia colores. Otros tienen prejuicios hacia los temas políticos y ya ni se hablan por diferencias políticas. Yo doy gracias porque nuestro Señor Dios no es prejuicioso. ¿Te imaginas si Dios fuera prejuicioso? En primera, yo no estaría aquí. Me hubiera dicho, uy, no, ese joven ahí tatuado. Bueno, yo haciéndome joven, ¿no? Este joven tatuado, con arete, todo, que va a estar allá pastoreando una iglesia. Te doy gracias, porque no tenemos un Dios prejuicioso. Él es un Dios lleno de amor y de oportunidad. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Independientemente de nuestra clase social, de nuestra raza, de nuestro partido político. 2, ¿por qué nos cuesta decirle sí a Dios en nuestro llamado misionero? Nos preocupa nuestra reputación más que el bien de otros. ¿Por qué reputación? Mira lo que dice el verso 2. Ahí nos da la clave. Porque estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Aquí vemos que el mensaje de juicio que Dios le mandó a Jonás para que dijera a los de Nínive no era para destruirlos, era para salvarlos, para que se arrepientan. Ese mensaje de, oiga, su maldad llegó hasta el cielo, van a ser destruidos, era para sacudirlos, para que generaran ellos una reacción, para confrontarlos y se arrepintiera. Pero Jonás es un profeta. Lo que hacen los profetas es predecir lo que viene. ¿Qué quiere decir eso? Si no predices bien lo que viene, pues entonces ya no eres un buen profeta. Ya eres como de, dudoso tú. Entonces Jonás va a Nínive, les dice, ustedes serán destruidos en 3 días. Y a ti, Dios, se te ocurre perdonarlos. Me quiero morir. ¿Dónde va a quedar mi reputación de profeta? Ya no me creerán. Ya no me van a invitar a los congresos famosos. Ya no me van a invitar al congreso top. Porque creen que soy un mal profeta. Lo que está diciendo Jonás, que estamos leyendo aquí entre líneas, que su carrera vocacional de profeta es más importante que el perdón de Dios. Aquí nos está diciendo que él prefiere su reputación por encima de la salvación de toda una ciudad. ¿Se te hace conocida esa conducta? Porque esto lo podemos relacionar mucho con nuestra vida hoy día. Porque si analizamos bien, en algún momento hemos preferido nuestra propia reputación que compartir nuestra fe acerca de Cristo Jesús. Muchas veces hemos preferido mi reputación. No, ¿qué dirán si soy cristiano? Ya no me van a querer en su jorga. Se van a burlar, van a decir que tan aburrido. Ah, usted no baila. Mejor me quedo callado. ¿Cuántas veces no hemos preferido nuestra reputación sobre el mensaje de salvación? Tercer punto, con este quiero terminar. Vamos a leer Jonás capítulo 4, versos 5 al 10. Dice, entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. O sea, ¿qué estaba haciendo Jonás? Preparó su espacio VIP para ver la destrucción de Nínive. Verso 6. Ahora bien, el Señor Dios
proveyó que una planta frondosa creciera allí pronto, extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Mira la misericordia de Dios. Este man, en su actitud egoísta, va y se prepara su lugar, pero no le quedó muy bien, parece que hacía mucho sol, y el Señor en medio de eso provee una planta que sobrenaturalmente crecía de un momento a otro y puso sombra sobre su cabeza. Verso 7. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Si tú te das cuenta, el libro de Jonás nos habla acerca de su orgullo, pero también nos habla de que Dios es un Dios proveedor. Provee una tormenta, provee un pez, provee una planta, provee un gusano, provee un viento. Verso 8. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, o sea, se ensoló, pero esas ensoladas bravas, supongo. Es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Qué increíble. Podemos estar tan equivocados y creer que tenemos toda la razón. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. Mira, aquí nos dice que Dios es animalista también. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Punto 3. ¿Por qué nos cuesta trabajo decirle sí a Dios en nuestro llamado misionero? Porque preferimos nuestra comodidad que la misericordia. En el hebreo, la palabra misericordia hace referencia a cubrir. Por eso te digo, mira la misericordia de Dios con Jonás. Cubrió su cabeza. Y esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos. Queremos que Dios nos cubra, pero no queremos cubrir nuestra ciudad. Queremos que Dios nos cubra, pero no queremos cubrir al huérfano. Queremos que Dios nos cubra, pero no queremos cubrir a la viuda. Queremos que Dios nos cubra, Dios cúbreme, pero no queremos cubrir al extranjero. No queremos cubrir al abuelito que está enfermo. Dios cúbreme, pero no queremos cubrir al misionero. No queremos cubrir a los otros ministerios que tienen necesidad. Queremos estar cómodos desde nuestra casa, desde nuestra sala, nuestra habitación, con nuestro HBO, Netflix, estando al tanto del mundo de las series y de las películas. Pero Dios nos está llamando a ser gente que cubra a otros, que extienda misericordia a otros. La palabra misericordia es una palabra compuesta. Entonces, hay dos palabras que forman misericordia. La primera es miseri, que significa miseria. La segunda es cordia, corazón.
Entonces, misericordia es cuando la miseria de otro te entra al corazón. Cuando la miseria de un niño pobre que no tiene para alimentación y mucho menos para una educación básica decente, te entra al corazón y tú haces algo por ello. Eso es misericordia. Cuando la miseria de una persona que no tiene para comer, amigos, porque hay gente que no tiene para comer, te entra al corazón y tú decides hacer algo por eso. Eso es misericordia. Cuando una persona de la tercera edad está enferma y no puede tratarse, eso te entra al corazón y tú haces algo por él. Eso es misericordia. Jesús es el Jonás que Jonás debió haber sido, porque Jesús dejó su comodidad para cubrirnos, y eso es lo que nosotros en Living este 2026 vamos a hacer. Vamos a compartir la misericordia de Dios. Vamos a dejar que nuestros prejuicios estén a un lado. Vamos a hacer nuestra reputación a un lado y compartiremos la misericordia de Dios con estos proyectos que hoy expusimos. Quiero cerrar con un par de pasajes. Amós capítulo 6 verso 1 dice: ay de vosotros que viven tranquilos en Sión, y de los que viven confiados en el monte de Samaria. Si leemos todo el pasaje, el profeta Amós está diciendo: hay de aquellos que les preocupa más su comodidad que la condición de su país. Hay de aquellos que les preocupa más su comodidad que la condición de la niñez que les rodea en su entorno. Hay de aquellos de los que les preocupa más su comodidad que las necesidades que tiene su comunidad. Están bien a gusto en sus casas. Hay de los reposados, porque los hay, si no, no los nombraría. Pero ese hay es una advertencia. Mateo capítulo 5 verso 7 es el pasaje de nuestra visión. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En otras versiones dice: ellos ganarán misericordia, ellos recibirán misericordia. Si tú cubres a otros niños, a otras familias, si tú cubres a misioneros, si tú cubres a otros ministerios con el amor de Dios, con tu generosidad, con tu oración, con tu fe, con tu tiempo, Dios dice: ok, yo te cubro. Ahí está. Tú cubres a otros, yo me encargo de cubrirte a ti. Es un círculo. Yo cubro, Dios me cubre. Yo decido cubrir, Dios me cubre. Yo cubro acá, Dios me cubre. Bienaventurado el misericordioso, porque recibirá misericordia, amados. ¿Qué va a pasar? Tienes dos opciones. Una, ser un espectador. La dos, ser parte de. Y Dios nos está llamando a ser hacedores, a tomar acción. Es momento de tomar acción. No más compasión. O bueno, sí, pero con acción, no ahí. Vamos a ser hacedores. Ahora, esta visión tiene un valor, obviamente. Tiene un costo. Repartimos unos rubros en cada punto que creemos que está bien. Y la suma de todo eso, la visión 2026 vale $32,000.
No es mucho, tampoco es poco, pero es bueno para empezar. ¿Qué vamos a hacer? Cada mes vamos a proyectar aquí. Lo más seguro es que lo haremos en los Sunday Worship. El avance de la visión. Vamos a proyectar aquí lo que ha ingresado y qué hemos hecho. ¿Para qué? Para que tú veas lo que siempre creemos en la transparencia y en el orden y en una buena comunicación. Y donde hay todo esto, ahí hay provisión, hay prosperidad. Y tú vas a ver una vez al mes qué se ha recogido y qué hemos avanzado. Una vez más te digo, puedes ser un espectador o puedes ser un hacedor, ser parte de esta visión que como tu casa vamos a desarrollar este 2026. Entonces yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Si sientes que Dios ha tocado tu corazón, sientes